Buenas tardes, compañeros, ingeniero. Mi nombre es Dudley Gómez, somos del grupo C. A nosotros nos tocó el tema de hablar sobre la herencia. La herencia es un concepto que permite definir una clase general para después definir otras clases más especializadas, agregando detalles a la declaración de cada una de las clases especializadas. Esto quiere decir de que nosotros podemos tomar en cualquier momento una relación para crear una clase en lugar de escribir datos miembros y funciones miembro completamente nuevos. Podemos designar que la nueva clase heredera los miembros de una clase ya existente. Computacionalmente, la herencia es el proceso mediante la cual es una clase nueva llamada clase derivada o clase hija, a partir de esa clase existente llamada clase base o clase padre. Es una forma de reutilización de software en la cual se puede crear una nueva clase en la cual se absorben los datos y comportamientos de una clase existente y se mejoran las capacidades nuevas, la reutilización de software, ahorra tiempo durante el desarrollo de programas, ya que hace más accesible el acceso a ellos. También fomenta la utilización del código probando y depurando de alta calidad, la cual incrementa la probabilidad de que el sistema implemente la probabilidad de que el sistema solamente funcione de una forma efectiva. Podemos designar que una nueva clase herede los miembros de una clase ya existente. La clase existente se llama clase base y la clase nueva se va a llamar derivada. Una clase derivada representa a un grupo más especializado de objetos. Por lo general, eh, una derivada siempre contiene comportamientos hereditarios. Los comportamientos se heredan de la clase base y la clase base directa tiene que ser a partir de la cual una clase derivada hereda de forma explícita. Una clase base indirecta es la que es la herencia de lo que los niveles hacia arriba en la jerarquía de clases. ¿Qué significa esto? Que hay una relación continua entre ellas. En el clase de las herencias simples, la clase se deriva y también C++ también soporta la herencia múltiple, en la cual la clase derivada hereda varias clases directamente base, ¿verdad? Posiblemente no relacionadas, pero la herencia simple es la que directamente mostraremos varios ejemplos. En el caso va a haber un ejemplo más anterior, en la cual tienen atributos que son los datos y los métodos son funciones. Se puede desarrollar una jerarquía de clases derivando clases de clases hijas. Es decir, las clases hijas pueden a su vez ser padres hacia otras clases. Un problema con la herencia es que una clase derivada puede heredar los datos miembros y las funciones miembros, que no necesita o no debe tener. Más que todo es responsabilidad del diseñador de la clase que sean de las herramientas proporcionadas para una clase, para las futuras clases derivadas. Y aún así, cuando la función de miembro de una clase sea apropiada para una clase derivada. ¿Qué significa con esto? Que por lo general la clase derivada requiere que la función miembro se comporte de una manera específica en tales casos. En este caso, la función es miembro. C++ ofrece herencias public, protected y private, las cuales las públicas pueden ser usados fuera de la clase. Private solo se pueden usar para funciones miembros y friends no se heredan, y protected puede ser usados para funciones miembros y friends para o si funciones miembros y las friends para funciones de clases derivadas. Mi nombre es Paula Hernández, pertenezco al grupo C y ahora voy a explicar cómo funciona la herencia en C++. Básicamente la herencia en C++ se expresa en la implementación de una clase mediante el uso del operador dos puntos, seguido del tipo de herencia y del nombre de clase base de la que se busca heredar. Vale anotar que el tipo de herencia por defecto en C++, cuando no se especifica explícitamente ese campo, es la herencia privada.
Este término que estamos manejando ahora mismo significa que se pueden crear nuevas clases partiendo de clases existentes, que tendrá todos los atributos y los métodos de su superclase o clase padre, además se le podrán añadir otros atributos y métodos propios. Vamos a definir ahora lo que es una clase padre. Esta clase es de la que desciende o deriva una clase. Las descendientes heredan es decir, incorporan automáticamente los atributos y métodos de la clase padre. Y una subclase es la que desciende de otra. Hereda automáticamente los atributos y métodos de su superclase. Es una especialización de otra clase. Admite la definición de nuevos atributos y métodos para aumentar la especialización. Más adelante veremos ejemplos de programas funcionales en C++, pero ahora mismo podemos plantear ejemplos meramente teóricos de la herencia. Por ejemplo, colocando la clase vehículo, ¿qué tipo de clases podrían derivar de esta? Podrían derivar moto, auto, otro tipo de vehículo de transporte, y de estas subclases derivarían otras nuevas que serían los tipos de auto, tipo de moto, tipo de bus o algo por el estilo, teniendo en cuenta que siempre hacia abajo en la jerarquía hay una especialización. Otro ejemplo rápido sería la clase software. ¿Qué tipo de clases podríamos derivar de ella? Un software de aplicación, otro de base, y después en la jerarquía que seguiría, pues procesador de texto, planilla de cálculo en los que son de aplicación, y el software de base podríamos poner sistema operativo, y después del sistema operativo derivarían otros nuevos como Linux, Windows, Mac. Esa sería la derivación en la clase de sistema operativo, mientras que en el software de aplicación sería procesador de texto, y de procesador de texto vendría el programa Word, etc. Debemos tener en cuenta también que si tenemos una clase A y otra clase B y notamos que entre ellas existe una relación de tipo no debe implementarse la herencia, sino que debe ser separada los tipos de clase en clase A y clase B. Lo mejor de la herencia es que le deja crear una clase base que se puede ser incorporada en clases más específicas. De esta manera, cada clase derivada puede ser precisamente ajustada a sus propias necesidades y aún siendo parte de la clasificación en general. Más adelante explicaremos cómo se incluyen las funciones, cómo mostrar en los ejercicios ya compilados en C++. Mi nombre es Diana Palacios y voy a explicar algunos detalles importantes sobre la herencia. En el primer punto está protected, que dice que la clase derivada utiliza directamente los datos miembros de la clase base. Estos se deben declarar como protected. En las clases miembros también es declarado como public, está también private y por supuesto protected. Dicen, esta puede ser accedida por cualquier otra parte del programa. Cuando un miembro es declarado como private, esto puede ser accedido solo por miembros de su clase. Además, derivados no tienen acceso a miembros privados de la clase base. Cuando no tienen acceso a miembros, es declarado como protected. Este puede ser accedido solo por miembros de su clase o por clases derivadas. Además, permite que un miembro sea heredado, pero que se mantenga privado en la jerarquía de la clase. También está que cuando una base es heredada por el uso de protected, sus miembros públicos y protegidos se convierten en miembros protected de la clase privada. En otro punto está
el constructor de la clase derivada, que dice que lo primero que debe hacer un constructor de una clase derivada es llamar al constructor de su clase. En ese caso, existen dos importantes relativas de la constructora y también están las constructoras y, por supuesto, las destructoras, cuando la herencia se encuentra implicada. La primera pregunta es, ¿dónde son llamadas las constructoras y destructoras de la clase base y clase derivada? Segunda pregunta, ¿cómo se pueden pasar los parámetros al constructor de una clase base? Al constructor de la base es ejecutado, seguido por el constructor en derivada. Si lo pensamos bien, ¿verdad? Y un poco más, tiene sentido que las funciones constructor son ejecutadas en el orden de su derivación. Porque uno, la clase base no tiene conocimiento de las clases derivadas. Cualquier iniciación que necesite realizar es separada. Y posiblemente un requisito a cualquier inicialización realizada por la clase derivada. Además, este debe ejecutarse primero. Asimismo, es bastante sensible que las destructoras sean ejecutables en un orden inverso a su derivación, ya que la clase base contiene una clase derivada, la destrucción de una clase que contiene la clase derivada, ya que implica la destrucción. Además, el constructor derivado debe ser llamado antes de que el objeto sea completamente destruido. En otro punto está el redefinir un método. ¿Qué quiere decir esto? Para redefinir un método, una clase derivada define de nuevo el método con exactamente el mismo encabezado que éste tiene en la clase base. Con eso dice que se consigue un objeto de la clase derivada que tenga su propia versión de dicho método. Se puede redefinir algún método existente en la clase base con el objeto de proveer una implementación diferente. Para definir un método en la subclase, basta con declararlo nuevamente con la misma asignatura si se invoca un cierto método de un objeto que no está definido en su propia clase. Se dispara la búsqueda hacia arriba en la jerarquía a la que dicha clase pertenece. Sin embargo, si existieran dos métodos con la misma asignatura, uno en la clase y otro en una superclase, se ejecutaría el de la clase, no el de la superclase. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre nuestro ejemplo de herencia. Primero creamos la clase persona, la cual va a ser la clase padre de las demás clases hijas que va a tener nuestro programa. Esta clase padre, llamada persona, va a tener los atributos nombre y edad y va a usar los métodos setNombre, setEdad, getNombre, getEdad y muestraDatos. De segundo vamos a crear la clase estudiante, la cual va a llevar los atributos nombre y edad y los métodos de la clase persona. Esta clase estudiante va a tener los atributos carrera y los métodos setCarrera, getCarrera y muestraDatos. Por último creamos la clase maestro, la cual también va a jalar los datos de la clase padre, o sea clase persona, cuáles son nombre y edad, y va a tener los atributos departamento y los métodos setDepartamento y muestraDatos. Ahorita vamos a hacer un esquema para demostrar mejor lo que intento decir. Primero creamos aquí la clase padre, que va a ser la clase persona. Después de esta clase persona va a tener dos hijos, cuáles van a ser
la clase estudiante y también va a tener la clase maestro. De la clase estudiante y de la clase maestro van a jalar los dos, los atributos y los métodos de la clase persona. Se vería algo así. Entonces, adentro de las dos clases, estudiante y maestro, van a jalar lo que tenga la clase persona. Todos los archivos que sean públicos, de clase público, la van a poder jalar estas dos clases. Y también, como mencionaban mis compañeros anteriormente, maestro también puede tener otras dos clases que hereden de maestro. Y lo que hereda maestro, como es de clase persona, estas dos clases que se creen, o estas dos clases que tenga estudiante, si son de tipo public, van a poder jalar de la clase persona. Y esto se vería viendo algo así. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de heredar, porque puede ser que uno de estas clases hijas hereden algo que no sea necesario. Entonces hay que ser muy especialista con este tipo de cosas. Por eso existe la clase public, las private y las protected, para que no pasen estos errores. Para evitarnos confusión, terminaremos de crear lo que es la clase persona primero. Ya hemos terminado con la clase padre, la clase persona, y ahora lo que queda es crear otra clase. Yo creo que ya muchos ya saben cómo crear una simple clase, pero no vamos con ese tema, sino que vamos con la herencia.